Hoy vamos a hablar acerca de los contactos de oro. Recuerde que un contacto de oro tiene lo que usted necesita. ¿Qué necesitas? Hay alguien que lo tiene. Hay alguien en algún lugar del mundo que tiene lo que tú necesitas. Hay alguien que tiene la llave para abrir esa puerta. Hay alguien que tiene la conexión que tú necesitas. Seguramente estás tratando de inventar algo. Le has pedido a Dios una idea de negocios. Le has pedido a Dios cómo lanzar un producto, cómo hacer algo para generar unos recursos. Hay alguien que sabe cómo promocionarte. Hay alguien que tiene el contacto. Hay alguien que tiene un espacio para ti en la radio, en la televisión. Hay alguien que sabe de mercadeo. Hay alguien que sabe de internet, de redes sociales. Hay alguien que puede asesorarte a ti. Así que es muy importante tener esas conexiones. Decirle al Señor, conéctame con esas personas que traen bendición a mi vida, esos contactos de oro, gente que te va a llevar a otro nivel. Es muy, muy importante esto. Entonces, hemos venido hablando, hemos puesto muchos ejemplos acerca de contactos de oro. Por ejemplo, Naamán estaba leproso, Naamán no tenía cura, sin embargo, una criada en su casa que había sido traída secuestrada por bandas de sirios, y luego ella había terminado en la casa de Naamán, siendo una trabajadora allí del servicio doméstico. Ella conocía o había hablado de Eliseo, así que ella es el enlace, el contacto de oro, la conexión para unir a un hombre con lepra y a un hombre de Dios que podía orar para que la lepra desapareciera. Así que necesitamos esas conexiones. En alguna parte del mundo están mis contactos de oro. Así que oremos para que Dios los bendiga. Oremos para que esos contactos se crucen por nuestro camino. Oremos para que tengamos el discernimiento, para cuando los tengamos enfrente, no los dejemos pasar y aprovechemos esa oportunidad. Hoy voy a seguir hablando de Eliseo y la tsunamita. Y le quiero contar que un contacto de oro es una persona asignada por Dios para bendecirte. Esta tsunamita, cuando comenzó a atender a Eliseo en su casa, ella nunca se imaginaría que su vida daría un giro, primero para bien, teniendo un hijo, algo que ella había descartado completamente, pero segundo, este hijo iba a morir. Y aquí vamos a ver una vez más la importancia de un contacto de oro o una conexión de oro. Ella en un inicio, sin ninguna pretensión, ella sin ningún interés, ella hospedó a Eliseo en su casa, mandó a hacerle un aposento. Recuerde que aposento no es un cuarto, normalmente es un lugar de vivienda. Recuerde que cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos en la fiesta de Pentecostés, estaban en un lugar llamado el aposento alto. Aposento no es una habitación, es algo mucho más sofisticado que un cuarto. Sin embargo, esta mujer, ella solo lo quiere atender a él, ella solo quiere bendecirlo, ella solo quiere que él esté cómodo, pero detrás de eso también ella quiere pasar más tiempo con el hombre de Dios. Ella quiere escuchar la voz del hombre de Dios. ¿Qué nos ocurre a nosotros en esta sociedad moderna? ¿Qué nos pasa a nosotros los cristianos modernos? No nos gusta escuchar. ¿Sabe? Un buen escucha es alguien que presta atención, es alguien que no interrumpe, es alguien que está tratando de extraer las perlas que están en el fondo de una conversación. Eso hace un buen escucha. Pero una persona que interrumpe, tú le estás hablando, te interrumpe. Cuando alguien te interrumpe a ti, te está dando una señal, es que realmente lo que tú le estás diciendo no le importa. Te está diciendo lo que tú me estás diciendo, ya eso yo lo sé, o sea, no me interesa que me repitas un concepto que ya sé. Un mal escucha es una persona impaciente, por favor dime rápido lo que me tienes que decir. Un mal escucha es el que habla más de sí mismo y no permite que los demás le digan cosas. Entonces a veces uno se encuentra con gente que uno les quiere hablar, les quiere decir, les quiere dar un consejo, les quiere dar una instrucción, pero no escuchan. No escuchan. Son personas que no les interesa aprender. Ahora,
en esta sociedad moderna es más fácil perder una amistad que perder una pelea. Entonces la gente, por no ceder, prefieren perder una amistad, por no ceder a una postura de error, a una postura equivocada, a no aceptar una equivocación, prefieren perder una amistad. ¿Sabe? Hay gente que ha tenido su contacto de oro, ha sido un hombre o una mujer de Dios puesto por Dios para desentrabar algo en tu vida, para desenredar algo en tu vida, para promocionar algo en tu vida, pero es tan grande el orgullo, es tan grande el ego, es tan grande nuestra autosuficiencia que dejamos pasar ese contacto de oro. No nos interesa lo que esa persona de parte de Dios trae para tu vida. No nos interesa. Entonces he visto con mucha tristeza cómo a personas les ha llegado su momento y su oportunidad. Ha llegado oportunidad, ha llegado el momento, se ha juntado esto, pero la persona simplemente lo dejó pasar. Esta tsunamita vio en Eliseo una oportunidad. ¿De qué? De conocer un poco más a Dios, de honrar un poco más a Dios. Recuerde que la honra provoca honra. La honra es la moneda de más alto valor en el reino de los cielos. Así que ella comienza a honrar al profeta. ¿Cómo lo honra? Le voy a hacer una habitación, un aposento, un lugar de vivienda. Le voy a poner cama, le voy a poner mesa, si quiere escribir, una silla, un candelero, si quiere escribir de noche, lo voy a atender. Ella no tenía, vuelvo y le digo, una intención más allá de tener a un hombre de Dios en su casa. Qué agradable tener en casa a una persona que trae bendición consigo misma. Así que ella hace esto y la palabra honra, ya la hemos repetido tantas veces, viene del original que significa kabod. La palabra kabod significa peso, o sea que cuando yo honro algo, honro a alguien es porque es pesado en mi vida, significa algo muy importante para mí, por eso que lo honro. Es una honra servirle, es una honra darle, es una honra sembrar, es una honra, para mí es honroso y la honra provoca honra. Ahora, este hombre se ha quedado en la casa de ella. La Biblia no dice cuántas veces se ha quedado. Recuerde que tu contacto de oro puede parecer en un principio indiferente, puede parecer una persona tosca, puede herir susceptibilidades. Le llamo, no me contesta, le escribo, no me responde, lo busco, no está, no me atiende. En un principio, un contacto de oro puede ser así. Pero la característica primordial de un contacto de oro es que si tú lo buscas con insistencia, si tú insistes como esta mujer, seguramente ese contacto ya comenzará a fijarse en ti. Llegó un momento de tanto quedarse Eliseo en la casa de la tsunamita que un día le pregunta a él a su criado, ¿qué haremos por ella? ¿Qué haremos? Y la manda a llamar, le dice que venga, pero lo leíamos ayer, Eliseo no se entiende con ella. Él le pregunta al siervo, dile que qué necesita. ¿Necesita que yo le hable al rey por ella? ¿O que le hable al general? O sea, aquí nosotros vemos cómo son importantes la influencia sobre otras personas. Es importante tener conexiones, es importante tener contactos, es importante que alguien me escuche hablando de otra persona. Es muy importante eso. Así que Eliseo le dice, ¿quieres que yo te contacte? Yo conozco al rey, yo conozco al general, yo conozco gente importante, yo puedo abrirte una puerta. Sin embargo, ella dice, no, yo no necesito eso porque yo también los conozco. Es importante también que alguien que está en un lugar de eminencia te pueda ayudar. Alguien que tiene el poder, que tiene la facultad, que tiene, digámoslo, el grupo de personas adecuadas, te puede ayudar. Y a veces llegar a esa persona es bastante complejo. Por eso necesitamos un contacto de oro. Alguien que te pueda ayudar, alguien que te pueda recomendar, alguien que te pueda decir, préstame tu proyecto, yo lo voy a presentar a la persona correcta. Préstame tu idea, yo lo voy a llevar a la gente que sabe cómo volver esa idea una realidad. Así que Eliseo le dice a ella inicialmente, ¿qué necesitas que te presente? ¿Qué necesitas que hable por ti? ¿Qué necesitas? Entonces ella le dice, no, yo no necesito eso. Pero el criado le dice, yo sé que necesita un hijo. Y desde ahí vamos a partir hoy. Ella necesitaba un hijo.
Sin embargo, ella no pide un hijo porque ella tiene miedo a no recibir. Escúcheme. Normalmente la gente renuncia a sus sueños por una razón, por miedo a fracasar. Hay gente que renunció a un sueño, dijo, yo renuncio a este sueño porque ya no tengo la edad, ya no tengo la fuerza, porque ya he hecho muchas cosas con mi vida. Entonces cogen ese sueño y lo entierran. Ella tenía un sueño, pero había una problemática. Su marido ya era un hombre viejo, dice la Biblia. O sea que si era un hombre viejo, seguramente las relaciones íntimas entre ellos ya no eran lo mismo. Seguramente la posibilidad de un embarazo ya no cabía ahí, ya no estaba allí. Así que hay momentos donde la gente entierra sus sueños. Y yo le quiero decir a usted, no deje de soñar. No pare de soñar. Siga creyendo. Porque Dios, aunque ya estés viejo o aunque ya tengas una edad avanzada o aunque ya estés fuera del tiempo para recibir algo, si Dios quiere hacerlo, no existe un no como respuesta. No existe el tema de no se puede hacer. Lo imposible no existe para el Señor. Hay una frase de los norteamericanos que me gusta mucho. Los norteamericanos dicen, el cielo es el límite. ¿Qué significa eso? Se puede hacer lo que tú puedas soñar. Pero nosotros en nuestro país, en Colombia, rodeados, digámoslo, de tanta información negativa, rodeados de tanta escasez, rodeados de tanta tragedia, rodeados de tantas cosas, la gente en este país perdió la esperanza. La gente en este país dejó de soñar. La gente en este país enterró sus sueños. No todos, gracias al Señor, algunos enterraron sus sueños. No importa, sueña hasta el último momento. ¿Qué tal que las cosas sí se den? ¿Qué tal que algo sí ocurra? ¿Qué tal que algo sí pase? ¿Qué tal que algo sí se desencadene? ¿Qué tal que algo sí se manifieste? Pero para que eso ocurra hay que soñar. Así que esta mujer, ella tenía una necesidad y Jesse dice en el versículo 14 de Segunda de Reyes capítulo 4, dice lo siguiente. Y él le dice Eliseo, ¿qué haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, no hay un hijo y le da una razón. ¿Cuál es la razón? Su marido es viejo. En el tiempo antiguo, como era una sociedad tan machista, imagínense si hoy, en el año 21, hay tanto machismo. Imagínense en el tiempo donde ocurrían estas historias de la Biblia. ¿Cómo era el nivel de machismo? Recuerde que a la mujer no se le daba estudio, la mujer no valía lo mismo que el varón, no se le daba la oportunidad de presidir una reunión. Si había un incendio, se salvaban primero a los niños, a los varones y luego a las mujeres. Si había un hombre de pie y una mujer sentada, la mujer se paraba y le daba el lugar al varón. O sea, era una cosa loca el tema del machismo. Ahora, en ese tiempo siempre se atribuía la esterilidad a la mujer. Nunca se decía que era por causa del hombre. Pero aquí es muy enfática la Biblia al decirme que ella quería un hijo, pero que su marido ya estaba viejo. O sea que de pronto tenían una diferencia de edades muy notoria y aunque ella todavía era una mujer fértil, este hombre ya no tenía la forma, hablando físicamente, de darle un hijo a ella. El contexto estaba complejo. Así que Eliseo la manda a llamar y dice el versículo 15, y dijo entonces, llámala. Y la llamó. Y ella se paró a la puerta. Mire, ella no entra, ella se para a la puerta. Y él le dijo, el año que viene para este tiempo abrazarás a un hijo. Ahora, ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Note que esta mujer no tenía fe. Note que esta mujer no dijo amén a esa palabra, lo creo, lo recibo. Este milagro se desata por la honra de ella sobre el varón de Dios. La honra produce ¿qué? Honra. Ella no tenía fe, ella no le dice a Eliseo, estaba esperando una palabra de parte de Dios y esa es la palabra que necesitaba. Ella tiene miedo, ella le dice, no hagas burla de mí. Como estamos estudiando, recuerde que vamos despacio, queremos aprender.
Entonces esta mujer, cuando dice no hagas burla, ella luego cuando su hijo fallece, ella le va a sacar al profeta en cara esto mismo. Se ve que al decir no hagas burla, no te burles de mí, no me ilusiones, no me hagas soñar para luego dejarme caer. Se ve que ella muchas veces había tenido la ilusión de quedar embarazada y no había sido así. Porque ella nota aquí en sus palabras un profundo miedo a volver a quedar en ridículo. No hagas burla, no te burles de mí, no me hagas eso, no me hagas ese mal. No me digas que voy a ser mamá cuando seguramente no ha pasado nada. Y sabe, eso es lo que produce cuando nosotros no vemos respuesta a nuestros problemas, vamos perdiendo la fe. Vamos perdiendo la esperanza. Ese hombre ya no va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque llevas 40 años con él y crees que no va a cambiar. Esa mujer no va a cambiar nunca. Ese hijo ya no va a cambiar. Lo he metido a no sé cuántos centros de rehabilitación. No hagas burla de mí. No, ya no quiero. Prefiero hacerme la idea que morirá así. Prefiero hacerme la idea que no tendré hijos. Prefiero hacerme la idea que no prosperaré porque tengo miedo a la burla. Tengo miedo al ridículo. Tengo miedo a ilusionarme, a soñar y a que me dejen caer. Sin embargo, quiero decirte que Dios puede hacer lo que Él quiere cuando quiera y de la forma que quiera. La Biblia no me da detalles, pero el profeta le pone una fecha y le dice, por este tiempo, en un año, el año que viene, por este tiempo abrazarás a un hijo. O sea, es tan exacto, le dice, por este tiempo, no sé qué mes transcurría, le dice, por este tiempo abrazarás un hijo. O sea, es exacto, es concreto, es preciso. Ahora, ella no tiene fe. ¿Quién es el de la fe? El profeta. Muchas veces cuando vas a orar por un enfermo, te vas a encontrar que ese enfermo ya no tiene fe. Que esa familia ya no tiene fe. Pero si hay alguien con fe que vaya a orar, puede desatar lo que los demás dijeron, ya no va a pasar nada. ¿Qué ocurre a continuación? Versículo 17, que es tremendamente poderoso. Dice, mas la mujer concibió. Y dice, y dio a luz un hijo al año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Qué pasa? Ella queda embarazada. Voy a hacer un paréntesis aquí. Ella recibe una palabra, ¿cierto? Recibe una palabra. Ahora, ¿qué le tocaba hacer a ella? Ella tenía que poner también de su parte para que esa palabra se cumpliese. Entonces, obviamente, tuvo que animar a su marido, ya viejo, a volver a tener intimidad para buscar un bebé. Porque seguramente el bebé tenía que llegar a través de una intimidad matrimonial. Recuerde el tema de concebir y engendrar, ¿no? Recuerde este tema. Entonces, ambos tenían que poner de su parte, ambos tenían que meterse en esa palabra. Muchas veces Dios da una palabra a través de un hombre de Dios, pero nos quedamos simplemente en recibir la palabra y no actuamos. El Señor te dice que te va a prosperar, el Señor te dice que te va a dar una idea de negocios, el Señor te dice que va a abrir contigo una nueva empresa. Entonces, ¿qué hay que comenzar a hacer? A moverme. Ya recibí una palabra, pero tengo que poner de mi parte. Mucha gente recibe una palabra, pero no actúa. Y la palabra sin actuar se pierde. Él le da la palabra, pero es ella finalmente la que tiene que acostarse con su marido. Ahora, eso ocurrió. Entonces dice que la mujer dio a luz el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Hasta aquí vamos muy bien. ¿Qué comenzó a traer ese contacto de oro? Primero, la bendijo con un hijo. ¿Sabe? Este tema de tener hijos es bastante complejo porque encontramos dos panoramas. Hay gente que tiene hijos y los menosprecia y hay otros que no pueden tener y anhelan un hijo. Nosotros hemos tenido en la congregación casos de parejas que han querido adoptar un hijo y eso es un problema. Eso es una cantidad de papeles, eso es una locura. Tienen que pagar un dinero, tienen que ir a citas, tienen que pasar por pruebas psicológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvimos el caso de una pareja que ellos iban y ya eran mayores de 40 años, entonces entre más adultos estén, los hijos ya no se los pueden dar tan niños, porque ya llevan muchos años de vida, entonces se los van a dar más grandecitos.
Y entonces era una dificultad, y era una dificultad. Ellos iban a una entrevista y nada, y a otra y nada, y nada, y nada. Y venían decepcionados, venían tristes. Y recuerdo que en una de esas consejerías hablamos y entonces llegamos a un acuerdo, vamos a creerle al Señor. Y ellos llegaron a su casa otra vez con fe a pintar un cuarto que tenían, anticipándose a ese niño o a esa niña que iban a recibir. Y lo pintaron y lo decoraron con cosas infantiles, ambos. Fue, digámoslo, su proyecto de familia, de ellos dos como esposos. Pero la cosa siguió y le siguieron diciendo que no. Y entonces a una pareja entre más la rechazan, digamos lo que va pasando ya como a otro nivel donde ya no es una pareja apta para adoptar. Y ellos me decían, pastor, mire, nosotros vimos parejas del mismo sexo que les dan niños y a nosotros no. Y es una cosa increíble, a nosotros no nos dan hijos y en cambio a un par de hombres, a un par de mujeres sí les dan hijos y a nosotros no. Y nos sentimos frustrados, insistan, insistan. No, pero es que ya nos da pena seguir, volver a insistir, volver a las entrevistas, nos van a volver a rechazar, insistan. Finalmente, para la gloria del Señor, ellos no solo les dan en adopción un niño, sino dos. Había un par de hermanitos. Y después de tanto insistir, y después de tanto dolor, y después de tantas lágrimas, pero después de tanta oración, resulta la oportunidad de tener dos niños en adopción. Así es Dios, cuando tú perseveras, cuando tú crees, cuando tú no te rindes, cuando tú, aunque sea descabellado ese sueño, tú le sigues creyendo al Señor, el Señor te va a sorprender. Señor, pero es que yo ya tengo tanta edad, ¿quién se va a fijar en mí? Hay alguien que Dios tiene para ti. ¿Quién se va a fijar en ti? Hay alguien que tiene lo que tú necesitas. Hay un contacto de oro, hay una persona que conoce a ese otro, hay un lugar específico donde está esa persona. Solo hay que orar para que eso se conecte. Esta mujer no podía tener hijos, ahora es mamá. Pero ¿qué ocurre aquí? El versículo 18, esta historia cambia dramáticamente, que usted la conoce mejor que yo. Dice, y el niño creció. Ahora, en estas palabras, en estas 4 palabras, hay un espacio de tiempo. Vemos que el contacto de oro estuvo con la tsunamita antes de que ella quedara embarazada. O sea que ya Eliseo y la tsunamita se relacionaron por lo menos unos meses o unos años antes. Luego él le da una palabra y ella queda embarazada, o sea que pasa un año más. O sea que ya la relación del contacto de oro con la tsunamita ya es una relación de años. Pero luego dice, el niño creció. Significa que ya ha pasado más tiempo y el contacto de oro sigue estando allí. Recuerde que tu contacto de oro puede pasar semanas, puede pasar meses o puede pasar años contigo, pero finalmente un día ese contacto de oro se puede ir. Finalmente un día la misión ha estado cumplida y el contacto seguirá su camino para bendecir a otra persona. Y dice, y el niño creció. Ahora, la Biblia no me dice en este caso cuántos años tenía, pero sí me dice que el niño podía hablar. Entonces esto me hace una idea concreta, porque normalmente los niños hablan ya cuando comienzan a balbucear y esto, pero digámoslo que el niño por lo menos tenía de 2, de 3 o de 4 años en adelante, porque ya hablaba, ya era un niño que hablaba. Y entonces dice, el niño creció, pero aconteció que un día vino a su padre, el niño, que estaba con los segadores, estaban recogiendo, era una buena época, estaban ya cosechando, y le dijo a su padre, mire que ya el niño hablaba, le dice, ay mi cabeza, o sea, el niño viene con un tremendo dolor de cabeza, ay mi cabeza, ya habla, ya el papá le entiende, ya el papá sabe, han pasado unos años, no sé cuántos años, pero ahí sigue vigente la amistad con el contacto de oro. Y entonces el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. ¿Qué noto yo aquí? El papá estaba ahí en los negocios, estaban segando, viene el niño, la cabeza, me duele la cabeza. Y él le dice a un criado, llévelo donde su mamá. Esta mujer es el eje espiritual de la casa. ¿Sabe? Las mujeres en muchas ocasiones son las que sostienen un hogar con sus oraciones.
son las mujeres, y con vergüenza lo digo porque deberíamos ser nosotros los hombres, son las mujeres las que sostienen el hogar, son las que espiritualmente son columna del hogar, son las que traen la bendición, son las sabias, son las que conocen a Dios, son las que honran a Dios. En muchos casos son las mujeres las que diezman y no el marido. En muchos casos son ellas las de la iniciativa. Vamos a diezmar, amor, vamos a ofrendar, vamos a orar, vamos a ayunar. En este caso, él ve el niño, pero él está acá ocupado y le dice a un siervo, vayan de la mamá. O sea, no le presta atención a esto. Versículo 20. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, dice, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y esto aquí se pone súper trágico. La mamá lo carga, recuerde que es un niño, lo carga, lo sienta en sus rodillas, está allí. Ay, mi cabeza, no sé si usted alguna vez ha tenido un dolor de cabeza fuerte. Es una cosa terrible, un dolor de cabeza es una cosa muy, muy fea. No había en ese momento ningún medicamento, no había en ese momento nada que pudiera ella darle al niño. Ella lo carga entre sus rodillas y está ella allí tratando de consolar a un niño que se está quejando. Y yo me imagino que en la medida en que el niño, su dolor se incrementaba, sus quejas y sus gritos eran muchísimo más grandes. Esta mujer es una mujer tremendamente poderosa, es una mujer sabia, es una mujer que discierne quién es el varón de Dios, es una mujer que incita a su marido a hacerle un aposento, es una mujer que busca la bendición para su casa, es una mujer tan extraordinariamente buena que ella está con su hijo cargándolo y tiene que vivir un evento completamente traumático y desastroso, es ver morir a un hijo en sus rodillas, en sus brazos, sin poder hacer absolutamente nada. Esta mujer, ella lo carga, me imagino que ella lloraba, ella le decía, hijo, todo va a estar bien, todo va a salir bien, no te preocupes, el dolor de mamá, me duele la cabeza, no lo soporto, tranquilo, mi amor, esto va a pasar, pero dice que lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía y el niño fallece. Qué cuadro más lamentable. Ahora, mientras ella cargaba a ese hijo, yo me imagino una cantidad de pensamientos trágicos que vinieron sobre ella, una cantidad de imágenes, qué tal que se muera, y por qué se va a morir si yo estoy tan ilusionada con él, si yo siempre soñé con esto. Permítame decirle algo acerca de los milagros. Cuando nosotros recibimos un milagro, Satanás tratará de dañar ese milagro, lo tratará de dañar. Porque cada vez que alguien ve tu milagro, alguien glorificará a Dios. Permítame explicarle la idea y el concepto. Cuando Lázaro estaba en la tumba y estaba podrido y es resucitado por el Señor Jesús, la Biblia dice que a donde Lázaro llegaba, lo querían asesinar. ¿Sabe por qué querían asesinar a Lázaro? Porque Lázaro era un testimonio andante del poder del Señor. Entonces, donde Lázaro llegaba, la gente decía, miren, el que estaba podrido, ¿se acuerdan? Miren, el que olía mal, mírenlo, ese es, sí, claro. Mírenlo, ahí viene Lázaro. Y sabe, la gente quería matar a Lázaro. Cuando tú recibes un milagro, ese milagro hay que cuidarlo. Ese milagro hay que cuidarlo. Ella había recibido un milagro. No sé cuántos años de su vida esperando por esto. Ahora su milagro se estaba muriendo. Póngale una cinta a Segunda de Reyes y vaya conmigo a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra del Señor, complot contra Lázaro. Gran multitud, estoy leyendo Juan 12, 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, que había resucitado a los muertos. Mire, la gente oía, ahí viene Jesús. Pero este pasaje es tremendamente poderoso. Dice que la gente no solo venía a ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. O sea que cuando Lázaro se paraba y decía, yo quiero dar testimonio, yo estaba muerto, yo estaba podrido y el Señor me resucitó. ¡Wow! La gloria de Dios era tremenda.
Cuando Dios hace algo contigo, cuando Dios sana un cáncer, cuando Dios levanta de una cama a alguien terminal, cuando una mujer no podía tener hijos y tiene, cuando Dios te saca de la quiebra y te lleva a otro nivel económico, esos milagros hay que cuidarlos. Si tú eres una persona que testificas a Dios a través de eso, eso hay que cuidarlo. ¿Y sabe qué ocurre acá? Dice el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él, mire qué hermoso esto, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué dice aquí? Que los principales, los religiosos, sacerdotes, acordaron dar muerte a Lázaro. Dijeron, hay que matar a Lázaro. Hay que matarlo. Porque es que donde Lázaro llega, Jesús recibe la gloria. Donde Lázaro se para y habla, Jesús recibe la gloria. Donde Lázaro llega a un lugar, la comunidad entera se aparta de nosotros y dice, y creen en Jesús. Entonces, cuando usted reciba un milagro, cuide ese milagro. Yo he visto el Señor sanar gente de VIH y siempre se les dice, cuide el milagro. Cuando el Señor Jesús sanó al paralítico de Betesda, le dijo, no peques más para que no te venga una cosa peor. No peques más. Entonces, los milagros, ¿qué? Se cuidan. Una persona que estaba postrada en una cama, no podía mover sino los ojos. Y el Señor lo levanta, ahora camina, ahora habla. Cuida tu milagro, cuida tu milagro. Tu mujer se fue, tuvo otra pareja, pero Dios la tocó, regresó a su casa, se restauró. Cuida tu milagro. Porque ese milagro es para gloria de Dios. Entonces, así como los principales sacerdotes endemoniados querían matar a Lázaro, imagínense, qué pecado, el tipo resucitado y lo querían volver a matar. ¿Y cuál era la causa? Porque a través de Lázaro, el Señor Jesús recibe gloria. A través de tu Lázaro, lo que está podrido, lo que está dañado, el Señor recibe gloria. Eso es. Entre más grande sea el milagro, más gloria recibe el Señor y más hay que cuidarlo. Ahora, esta mujer tiene que vivir un momento de dolor y tiene que vivir una experiencia desastrosa y es, en sus brazos muere un hijo. ¿Qué experiencia más aterradora? ¿Qué experiencia más impotente? ¿Qué experiencia más abrumadora? No poder hacer absolutamente nada. Pero allí ella estaba siendo confrontada con su temor. Recuerde que la Biblia dice que el temor lleva en sí castigo. Recuerde que la Biblia dice que Job lo que le temía, eso le aconteció. Seguramente, aunque ella recibió a su hijo, seguramente temía en algún momento perderlo. Ahora, este hijo muere, pero una vez más la tsunamita, que la Biblia no me dice cómo se llama, pero que miles de años después estamos hablando de esta mujer extraordinaria, ella no pierde la cabeza. La tsunamita detectó a su contacto de oro. La tsunamita le hizo un aposento para que su contacto estuviera más cercano a ella. La tsunamita incitó a su marido a hacerle una habitación, un lugar, un recinto para el varón de Dios, porque sabía que eso también bendeciría a su marido. Ahora esta mujer es tan tremendamente espiritual que ve morir un hijo y no pierde la cabeza. Ella, entre la muerte del niño, hay un espacio donde ella no arruina el milagro renegando, blasfemando, ofendiéndose con Dios. No lo arruina, escúcheme. No lo arruina. El niño ha muerto. Sin embargo, ella dice, hay algo que todavía puedo hacer. Ir a mi conexión de oro. Ir a mi contacto de oro. Ir a alguien. Yo no tenía fe para tener un hijo. Seguramente ahora no tengo fe para que ese niño resucite, pero hay alguien que sí puede tener esa fe. Y qué curioso que ella hace esto, versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Qué curioso. ¿A dónde termina luego el niño ahora fallecido? En la cama
del varón de Dios que ella le había hecho en su casa. Ella lo acuesta en esa cama. Esa cama para ella significa algo. Significa que en esa cama dormía un varón de Dios. Recuerde que cuando una mujer era inmunda, cuando una mujer tenía el periodo menstrual o tenía un sangrado permanente, si ella se sentaba en una silla, la silla era inmunda. Si ella se acostaba en la cama era inmunda. Si ella comía en un plato, el plato era inmundo. Pero lo mismo ocurre hacia la luz. Cuando una persona es de Dios, santifica a donde llega, lo limpia. De hecho, voy a hacer un paréntesis aquí. Esto no es doctrina lo que le voy a decir, pero esto es personal. Cuando usted llega a un hotel, cuando usted llega a una casa que no es la suya y tenga que acostarse en una cama, ore. Ore, descontamine esa cama. Descontamínela. Así que ella viene y trae a su hijo y lo acuesta en esa cama y salió. Pero el versículo 22 es muy importante porque esto me va a enseñar a mí en un momento de crisis, a no contarle a nadie lo malo que está pasando, solo a la persona indicada. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día a través de este tema de las redes sociales? La gente publica sus desgracias. La gente le cuenta a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está enferma y esa persona, los familiares le cuentan a otros y le cuentan a otros, eso se vuelve un voz a voz, una cadena de voz a voz. Muchas de esas palabras que saldrán allí no serán palabras de vida, sino palabras de ¿qué? De muerte. Ay, qué pecado, se va a morir. Ay, le dio COVID. Ay, no, pero es que es diabética. No, y tiene enfermedad de base. No, y ya está muy vieja. Entonces, maldicen el estado actual de la crisis. Aquí ella está en una crisis. Escúcheme. A las crisis no se le buscan más enemigos. No se le busca quien lo fortalezca. Entonces, hay gente que en su desesperación tienen un problema y lo confiesan y se lo cuentan a personas equivocadas. Yo no estoy diciendo que no le cuentes a todo el mundo. Cuéntale a la persona correcta. A partir de este versículo, usted va a notar que ella ni a su marido, ni a nadie en el camino, ni siquiera al criado del profeta, cuando el profeta la ve venir y le dice a Jesse, ve y sale y pregúntale qué pasa, ella ni al criado le dice. Ni al criado. Cuando una persona está en una enfermedad y todo esto, entonces un poco de gente, y llevan un poco de gente, y un poco de gente opina, y un poco de gente habla. No, hermano, no le consigas enemigos a tu crisis. Ella lleva a su hijito, lo acuesta en la cama, él ya está muerto. El cuerpo va perdiendo el calor natural rápidamente. Así que ella lo deja en la cama y sale. Y entonces dice el versículo 22, llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. ¿Qué hace esta mujer aquí? Ella no va a hacer las cosas de manera oculta, pero tampoco le va a contar a su marido. Porque en esta historia, ese marido no es un hombre espiritual. Hay cosas que una mujer espiritual no le debe compartir a su marido, aunque sea su marido, porque la incredulidad de él arruinará el milagro. Si ella le dice a su marido, le dice, es que el niño se murió. Seguramente el marido le dice, ¿qué vas a hacer allá? Ya se murió. Yo te dije, ¿para qué nos pusimos a tener hijos? ¿Para qué nos ilusionamos? Vos fuiste la que trajiste a ese hombre a esta casa. O sea, ella es tan inteligente. Es una mujer tan sabia que ella sabe cómo manejar eso. Así que ella no le cuenta al marido. Le pide permiso para ir al varón de Dios. Pero esto también opera en la otra orilla. Hay hombres tan inteligentes y hay hombres tan espirituales que no le pueden contar a sus esposas los moveres de Dios porque ellas lo van a arruinar. Ejemplo, la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra adoración es cuando Dios le dice a Abraham, trae a tu hijo, a tu único Isaac y sacrifícalo en el monte que yo te mostraré.
por ningún lado Abraham le dice a Sara. ¿Usted se imagina donde Abraham le diga a Sara, no, es que Dios me dijo que matara al niño y me lo llevo? Sara no va a dejar. Sara va a defender a su hijo con dientes y uñas. Así que Abraham en silencio se va con su hijo y unos criados. Hay cosas que Dios me mostrará a mí y que no necesariamente, aunque yo tenga a mi esposa, se lo debo compartir a ella porque en su momento ella no lo va a entender. Hay cosas que Dios te mostrará a ti que como mujer de Dios, Dios te revelará cosas para hacer que no necesariamente debes decirle a tu marido porque a veces el mismo marido es el que se encarga de arruinar todo. Así que ella pide un asna porque necesita ir lejos y le dice al marido, voy corriendo y regreso. Ahora él aquí le hace una pregunta capciosa. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? O sea, el marido dice, ¿hoy por qué le vas a ver? Hoy no es sábado, hoy no es día de reposo, hoy no es día de luna nueva, hoy no estamos celebrando nada. ¿Para qué lo vas a ver? Significa que ella no acostumbraba a verlo al profeta, pero era una urgencia. Él le dijo, versículo 23, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella le respondió paz. Cuando ella le dice paz, ella le está diciendo, quédate tranquilo. Quédate, ¿cómo? Tranquilo. Ella no va a entrar en detalle, ella no le va a decir, el niño se murió, no sé qué le pasó, lloré a Dios, no sé qué ocurrió. Ella le dice, quédate, ¿cómo? Tranquilo. Es una mujer tan sabia que si ella le dice, es que ¿sabes qué? El niño se murió. Imagínate, la tragedia, la desgracia, lo que había ocasionado eso, el llanto, lo que hubiera traído, todo no ser prudente. Así que ella va a ir a buscar al profeta porque el niño ha muerto, sin embargo ella aún tiene la esperanza de que algo ocurra. Mañana, si el Señor lo permite, seguimos hablando de esos contactos de oro. Eliseo no solo le dio un hijo, sino que Eliseo le va a ayudar a que ese hijo que murió resucite. Con una cosa que mañana vamos a ver, milagros raros. Bien raro este milagro. Y esto es lo que se llama un milagro progresivo. Hay milagros que ocurren ya y hay milagros que van pasando como por estaciones. Mañana veremos que es un milagro progresivo. Veremos el favor de Dios también, porque esta mujer luego viene un tiempo de hambre y Eliseo le dice, vete porque van a venir 7 años de hambre. Y Eliseo, que es su contacto de oro, le da una instrucción y esta mujer es tan obediente, se va, pero luego vuelve y gracias al testimonio de su hijo recupera lo que había perdido. Mañana lo vamos a ver, así que acompáñeme a orar. Padre, te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre, te exalto para siempre y gracias, Señor, porque a los que creen todo le es posible. Señor, ayúdame a conectarme con ese hombre o esa mujer que tú tienes, que tiene lo que necesita mi vida para pasar a otro nivel. Gracias, Señor. En alguna parte está esa persona que tiene los recursos que yo necesito, que tiene las conexiones, que tiene los contactos, que tiene la apertura de ciertos lugares, que puede acceder a lugares que yo no puedo acceder, que conoce quién pueda patrocinar mi sueño, que conoce a alguien que ande buscando lo que yo tengo. Señor, bendice mis contactos de oro, bendícelos, bendícelos. Tráelos a mi vida, Señor, por causa del favor que hay en mí. Dame favor tuyo en mi vida, yo te lo pido. Y gracias porque la Biblia la trataron de quemar, de destruir, emperadores, todo tipo de reyes han tratado de borrar la Biblia, todo tipo de inquisidores, todo tipo de dictadores han tratado de prohibir, de restringir, de bloquear, de quemar, de enterrar la Biblia y no han podido ni podrán, porque el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará y tu palabra siempre es alimento y es bendición para mi vida. Gracias, 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 Señor. Qué honor conocer a una mujer
como la tsunamita. Qué honor, qué privilegio, qué ejemplo a seguir. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén.